Los 6 ojos de Zetar recorrían la pantalla brillante frente a él. El científico Bellani llevaba más de 30 años haciendo este trabajo. Cada día analizaba señales de mundos muertos. Cada día añadía otra especie extinta a la gran base de datos. El trabajo era triste, pero importante. El Consejo Galáctico necesitaba saber qué les ocurría a las civilizaciones que no lograban sobrevivir. Estudiaban los patrones, aprendían de los errores, ayudaban a otras especies a evitar el mismo destino. O al menos, eso era lo que Zeta creía. Sus tentáculos se movían con rapidez sobre el panel de control. Las señales de esa mañana eran las habituales. Una especie en el borde de la galaxia había enviado su último mensaje antes de que su sol se apagara. El mensaje era un poema sobre la esperanza y la belleza. Era pacífico, era sereno. Zeta suspiró a través de sus hendiduras respiratorias. El patrón nunca cambiaba. Cuando las especies se enfrentaban al final, siempre hacían lo mismo. Enviaban mensajes de amor a otros mundos. Compartían su arte y su música. Se despedían con dignidad. Lo había visto 47,000 veces antes. La base de datos era inmensa. 47,000 civilizaciones muertas. Algunas morían por guerras, otras por enfermedades, algunas cuando sus estrellas se consumían, pero todas terminaban de la misma manera, con una silenciosa aceptación y pacíficas palabras finales. Computadora, añade la entrada número 47,001, dijo Zetar. Su voz sonaba cansada. Designación de la especie, Mortach. Transmisión final, poesía y fórmulas matemáticas. Se confirma el patrón estándar de resolución pacífica. La computadora emitió un pitido. Entrada añadida. Análisis de patrones actualizado. Tasa de consistencia actual. 100%. Zetar asintió. El patrón era perfecto. Siempre había sido perfecto. La muerte sacaba lo mejor de las especies inteligentes. Enfrentaban el final con sabiduría y gracia. Una nueva alerta de señal parpadeó en su pantalla. Los tentáculos de Zeta se crisparon. Otra, y tan pronto. Las señales solían llegar 1 o 2 veces por semana. Esta era la segunda del día. Mostrar nueva señal, ordenó. La pantalla cambió. La fuente de la señal provenía de un sistema previamente desconocido en el borde exterior. La computadora ya estaba analizando la transmisión. Zetar esperó los resultados de siempre. Poesía, tal vez, o una fórmula científica, quizás un mensaje de amor y esperanza. El análisis terminó. Zetar miró los resultados y sintió que sus hendiduras respiratorias se cerraban por la conmoción. La transmisión no era un poema. No era una fórmula. No era pacífica en absoluto. Era un grito. Pero no cualquier grito. Este era un sonido de pura rabia. El archivo de audio contenía 3 minutos completos del ruido más violento que Zetar había escuchado jamás. Disparos de armas, explosiones y, debajo de todo, voces gritando palabras que la computadora no podía traducir, pero que de alguna manera sonaban como gritos de batalla. Los tentáculos de Zetar temblaron mientras reproducía la transmisión de nuevo. El grito era tan fuerte y furioso que dolía escucharlo. No era así como se suponía que las especies debían morir. Este no era el patrón. Computadora, analiza el patrón de la transmisión, dijo, con voz débil. Análisis completo. La transmisión no coincide con ningún patrón de extinción conocido. Nivel de confianza de coincidencia con las normas de la base de datos, 0%. Zetar se quedó mirando la pantalla. En 30 años de trabajo, nunca había visto nada igual. El patrón era perfecto. El patrón siempre era perfecto. Pero esto lo rompía todo. Abrió la base de datos y realizó una búsqueda. Quizás se le había pasado algo. Quizás había otro caso como este en algún lugar de los registros. Nada. 47,000 civilizaciones muertas y cada una de ellas había muerto en silencio. Hasta ahora. El supervisor de Zetar, Morgak, entró flotando en la sala de análisis. Los tentáculos del anciano Beltani estaban pálidos por la edad, pero sus ojos seguían siendo agudos. Zetar, vi que tu nivel de estrés se disparó. ¿Qué ocurre? Zetar no pudo hablar por un momento. Solo señaló la pantalla. Morgak miró el análisis. Sus tentáculos se quedaron completamente inmóviles. Reproduce la transmisión. Zetar dudó. Señor, es bastante perturbadora. Reprodúcela. El sonido llenó la habitación. Los ojos de Morgak se abrieron de par en par mientras los gritos, disparos y explosiones resonaban en las paredes. Cuando terminó, ambos científicos se quedaron en silencio.
Ejecuta un diagnóstico completo de todo el equipo, dijo finalmente Morgak. Ya lo he hecho, señor. 3 veces. El equipo funciona perfectamente. Los tentáculos de Morgak se curvaron de preocupación. Entonces tenemos un problema. Esta señal sugiere que esta especie no solo murió luchando contra algo. Zetar asintió. ¿Pero luchando contra qué? Los escaneos del sistema no muestran signos de invasión, ni impactos de asteroides, ni anomalías estelares. Lo que fuera que los mató debería haber dejado rastros. A menos, dijo Morgak lentamente, que lo que los mató no quisiera dejar rastros. Ambos científicos se miraron. El mismo terrible pensamiento se estaba formando en sus mentes. Señor, dijo Zetar, ¿y si esta especie no solo se enfrentaba a la extinción? ¿Y si se enfrentaba a un asesinato? Las hendiduras respiratorias de Morgak se agitaron rápidamente. Eso es imposible. La galaxia es pacífica. El Consejo mantiene el orden. Ninguna especie atacaría a otra sin provocación. Pero incluso al decirlo, Morgak no sonaba convencido. Zetar buscó la ubicación del sistema en el mapa estelar. Señor, mire esto. La señal vino de aquí. Señaló un pequeño sistema en el borde del espacio conocido. Pero mire los sistemas circundantes. Morgak estudió el mapa. Sus tentáculos se pusieron pálidos. Esos sistemas, todos enviaron sus transmisiones finales en los últimos 50 años. Todas transmisiones pacíficas, añadió Zetar. Todas encajando perfectamente en el patrón. Demasiado perfectamente, susurró Morgak. Se quedaron mirando el mapa en silencio. Un cúmulo de mundos muertos, todos en la misma región. Todos habían muerto pacíficamente según sus registros. Todos excepto uno. Señor, dijo Zetar, ¿y si el patrón no es natural? ¿Y si alguien o algo se ha estado asegurando de que las transmisiones finales sean siempre pacíficas? Los tentáculos de Morgak temblaron. ¿Y si esta especie no cooperó? Las implicaciones eran espantosas. Si alguien estaba matando especies y haciéndolo parecer natural, entonces toda la comprensión del Consejo sobre la historia galáctica estaba equivocada. Peor aún, significaba que quienquiera que estuviera haciendo esto seguía ahí fuera. Tenemos que informar de esto, dijo Morgak. ¿Informar de qué? Preguntó Zetar. ¿Que encontramos una especie que murió enfadada en lugar de pacíficamente? Pensarán que estamos locos. Entonces necesitamos pruebas. Zetar volvió a mirar la transmisión del grito. La prueba está aquí mismo. Esta especie no aceptó la muerte. Luchó contra ella. La pregunta es, ¿ganaron? Morgak guardó silencio durante un largo rato. Luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Prepara un informe completo. Incluye todos los análisis. Solicita un equipo de investigación del Consejo. Señor, no autorizarán una expedición basándose en una sola señal anómala. Entonces haremos que lo entiendan, dijo Morgak con firmeza. Les mostraremos que, por primera vez en la historia registrada, las últimas palabras de una especie no fueron adiós. Zetar asintió y comenzó a preparar el informe. Mientras trabajaba, la transmisión del grito se repetía en su mente una y otra vez. No era solo un grito de muerte. Cuanto más lo escuchaba, más seguro estaba. Era un grito de guerra. Y en algún lugar ahí fuera, la guerra podría estar todavía en curso. El capitán Morun, de pie en el puente de la nave de investigación Sabiduría Eterna, observaba cómo el sistema estelar desconocido se hacía más grande en la pantalla de visualización. Las escamas del oficial Qatari cambiaron de azul a púrpura, mostrando su nerviosismo. En todos sus años investigando mundos muertos, nunca había visto el Consejo moverse tan rápido para aprobar una expedición. La transmisión del grito había conmocionado a todos los que la escucharon. 3 especies de Consejo habían exigido una investigación inmediata. Otras 2 habían pedido que la transmisión fuera clasificada y enterrada. La votación para enviar una nave apenas se había aprobado. Capitán llamó a la oficial científica desde su puesto. La forma cristalina de la Alari brillaba suavemente mientras trabajaba. Estamos detectando enormes campos de escombros en el sistema, mucho más de lo esperado. Las escamas de Morun se oscurecieron. En la pantalla, la imagen cambió para mostrar el tercer planeta del sistema. Lo que vieron hizo que toda la tripulación del puente se quedara en silencio. El espacio alrededor del planeta estaba lleno de restos. Enormes trozos de metal y tecnología flotaban en patrones complejos. Algunas piezas aún brillaban por explosiones recientes. Esto no eran las secuelas limpias de un desastre natural.
Eran los restos de una batalla. Análisis, Velna, ordenó Morun. Señor, estoy leyendo dos firmas tecnológicas distintas en los escombros. Una parece ser de la especie nativa. La otra. Hizo una pausa, su cuerpo de cristal parpadeando con confusión. La otra no coincide con nada en nuestra base de datos. El doctor Elix, el xenoarqueólogo de la expedición, se deslizó hacia adelante sobre sus múltiples patas. Capitán, esto lo cambia todo. No estamos ante un evento de extinción. Estamos ante una invasión. Morun asintió sombríamente. ¿Pero una invasión de quién? ¿Y por qué no está en nuestros registros? Señor, interrumpió Velna. Estoy detectando algo más. Varias piezas grandes de la tecnología desconocida se están alejando del sistema. Parecen estar dañadas, pero funcionales. El puente volvió a quedar en silencio. Las escamas de Morun se volvieron completamente negras. ¿Estás diciendo que algunos de los invasores sobrevivieron? Más que sobrevivir, señor. Se están retirando en formación. Sea lo que sea que pasó aquí, la batalla podría no haber terminado. Morun tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Sigan ese rastro de escombros, pero manténganos ocultos y a la máxima distancia. Su oficial de comunicaciones, un nervioso llamado Sistar, habló. Señor, las regulaciones establecen que debemos informar al Consejo inmediatamente al descubrir tecnología hostil desconocida. Las regulaciones también establecen que debemos recopilar datos completos antes de hacer informes, replicó Morun. Seguiremos durante un día. Si no encontramos nada, volveremos a casa, pero no encontrarían nada. El rastro de escombros los llevó a un sistema cercano que se suponía que no estaba habitado. Según los registros del Consejo, estos mundos nunca habían desarrollado vida inteligente. Los sondeos habían sido claros. Los sondeos habían estado equivocados. Capitán, susurró Velna, tiene que ver esto. En la pantalla apareció algo que desafiaba todo lo que el Consejo creía sobre la galaxia. 3 mundos mostraban signos de civilización avanzada. Ciudades masivas cubrían los continentes. Plataformas orbitales rodeaban cada planeta y, por todas partes, la firma de la tecnología desconocida. Pero no era solo la escala lo que lo sorprendió. Era la presencia militar. ¿Cuántas naves de guerra?, ordenó Morun. La forma de cristal de Velna pulsó rápidamente mientras trabajaba. Señor, cuento más de 3.000 naves solo en este sistema, cada una más grande que nuestros acorazados más pesados de Consejo. El doctor Elix emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Capitán, esta especie tiene una fuerza militar que podría desafiar a todo el Consejo combinado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no sabíamos de ellos? Antes de que Morun pudiera responder, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar. Nos han detectado, anunció Sistar, con los tentáculos temblando. Algo nos está escaneando a través de nuestro camuflaje. Imposible, dijo Morun. Nuestra tecnología de camuflaje es la más avanzada de la galaxia. Señor, informó Velna, estoy recibiendo una transmisión. Está en perfecto idioma estándar del Consejo. Conéctala. Una voz llenó el puente. Era fría, tranquila y completamente diferente a todo lo que esperaban de una especie desconocida. Nave del Consejo, sabiduría eterna. Están violando el espacio territorial. Tienen 30 segundos para desactivar el camuflaje y explicar su presencia o serán destruidos. Las escamas de Morun se volvieron blancas por la conmoción. Sabían el nombre de la nave. Conocían los idiomas del Consejo. Los habían estado observando. ¿Cuánto tiempo han sabido de nosotros?, susurró el doctor Elix. La voz volvió a sonar. 20 segundos. Morun tenía que tomar una decisión. Huir de vuelta al espacio del Consejo e informar de lo que habían encontrado, o intentar contactar con esta especie desconocida. Desactiven el camuflaje, ordenó. Señor, protestó Sistar. Hazlo. La sabiduría eterna apareció visible con un destello. Inmediatamente, fueron rodeados por una docena de las naves de guerra desconocidas. Cada una era masiva y estaba cubierta de sistemas de armas que no se parecían a nada en la tecnología del Consejo. Aquí el capitán Morun de la nave de investigación del Consejo Galáctico, Sabiduría Eterna. Venimos en son de paz para investigar una señal anómala de un sistema cercano. Hubo una larga pausa. Luego la voz regresó, y esta vez sonaba divertida. ¿Paz? ¡Qué curioso! Capitán Morun, usted y su tripulación se transportarán a nuestra nave insignia inmediatamente. La resistencia resultará en su destrucción. Señor,
dijo el doctor Elix en voz baja. Quizás deberíamos intentar huir. Morun miró las naves de guerra que los rodeaban. Cada una probablemente podría destruir la sabiduría eterna sin esfuerzo. No creo que huir sea una opción. El rayo de transporte se activó sin su permiso. Se suponía que la tecnología del Consejo impedía el transporte no autorizado, pero estos alienígenas atravesaron sus defensas como si no estuvieran allí. Morun, Velna, el doctor Elix y Sistar se encontraron de pie en lo que obviamente era una celda de detención. Las paredes estaban hechas de un metal desconocido y el aire olía extraño. Bueno, dijo el doctor Elix, definitivamente no es así como se supone que debe funcionar el primer contacto. Una puerta que ni siquiera habían visto en la pared se abrió. Entraron dos figuras y el equipo del Consejo vio por primera vez a la especie desconocida. Eran bípedos, aproximadamente de la misma altura que la mayoría de las especies del Consejo. Su piel era pálida y lisa, con pelo creciendo en la parte superior de sus cabezas. Tenían solo dos ojos, situados muy juntos en la parte frontal de sus rostros. Según los estándares de Consejo, parecían casi primitivos, pero su tecnología era cualquier cosa menos primitiva. «Soy la comandante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra», dijo una de ellas. «Son nuestros prisioneros». «Tierra», dijo el doctor Elix. «Ese nombre no está en ninguna de nuestras cartas estelares». La comandante Chen sonrió, pero no fue una expresión amistosa. «Por supuesto que no. Su consejo se ha asegurado muy cuidadosamente de que no existamos en ningún registro oficial». Las escamas de Morun se tornaron de un azul profundo. «No lo entiendo». «Ya lo harás», dijo Chen. «Dígame, capitán, ¿cuántas especies extintas ha catalogado su consejo?» 47,000, respondió Morun automáticamente. «¿Y cuántas de esas enviaron transmisiones finales pacíficas?» «Todas ellas. Ese patrón universal de las especies inteligentes que se enfrentan a la extinción». La sonrisa de Chen se volvió más fría. «No, capitán. Ese patrón de las especies que han sido condicionadas para aceptar su asesinato en silencio». Las palabras golpearon al equipo de consejo como golpes físicos. «Eso es imposible», protestó Sistar. «El consejo protege a las especies. Les ayudamos a evitar la extinción». «El consejo no evita la extinción», dijo el segundo humano. «El consejo crea la extinción. Tenemos pruebas». Chen asintió. «Y ustedes nos ayudarán a reunir más». La sala de interrogatorios era pequeña y fría. El capitán Morun estaba sentado frente a la comandante Chen mientras el doctor Elix y los demás esperaban en celdas separadas. La mujer humana había estado haciendo preguntas durante horas, y cada respuesta parecía enfurecerla más. «Hábleme de la civilización Separi», dijo Chen, deslizando una tableta de datos sobre la mesa. Morun miró la información. «Fueron destruidos por una plaga hace aproximadamente 200 años. Un caso muy triste. Enviaron música hermosa como su transmisión final». «Incorrecto», dijo Chen rotundamente. «Fueron envenenados por nanobots introducidos en su suministro de agua. La plaga fue diseñada. La música se transmitió mientras morían en agonía, pero los supresores neuronales les hicieron creer que estaban en paz». Las escamas de Morun palidecieron. «Eso es imposible. ¿Quién haría algo así?» Chen sacó otro archivo. «La especie Mork. Hábleme de ellos». «Impacto de asteroide». Enviaron fórmulas matemáticas que demostraban la existencia de dimensiones superiores. Un mensaje final muy filosófico. Los asteroides fueron guiados por manipuladores de gravedad. Las fórmulas fueron respuestas programadas transmitidas por máquinas después de que la población ya estuviera muerta. Cada revelación golpeaba a Morun como un golpe físico. Chen continuó, archivo tras archivo, especie tras especie. Cada extinción que el Consejo había registrado era una mentira. Cada muerte pacífica era en realidad un asesinato. «Basta», susurró Morun. «Por favor, basta». Chen se inclinó hacia adelante. 47,000 especies, capitán. 47,000 civilizaciones asesinadas por su preciado consejo. Y usted les ayuda a encubrirlo. «No lo sabía», dijo Morun débilmente. «Solo somos científicos. Registramos señales. Preservamos la historia». «Preservan mentiras», espetó Chen. «Pero hubo una señal que no pudieron explicar, ¿verdad? Una transmisión que no encajaba en el patrón». Morun asintió, desolado. «La señal del grito. Por eso vinimos aquí». «Esa señal», dijo Chen, «éramos nosotros».
La primera especie en la historia galáctica que se negó a morir en silencio. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mundo azul y verde. Esta es la Tierra. Hace 3 años, su consejo decidió que estábamos listos para la extinción. Enviaron a su equipo de limpieza. La pantalla cambió para mostrar naves masivas acercándose al planeta. Intentaron los métodos habituales primero. Plagas diseñadas, colapso económico, agotamiento de recursos. Pero los humanos somos tercos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Morun observaba con horror cómo la pantalla mostraba el comienzo de un bombardeo orbital. Ciudades desaparecían en destellos de luz. Continentes ardían. Así que decidieron tomar medidas directas, continuó Chen. Bombardeo orbital, esterilización completa. Se suponía que debíamos enviar un mensaje final pacífico y morir como buenos primitivos. La pantalla mostró naves humanas surgiendo del planeta en llamas. Naves que no deberían existir, usando tecnología que no debería ser posible. En cambio, dijo Chen con sombría satisfacción, devolvimos el fuego. La batalla que siguió no se pareció a nada en la historia galáctica registrada. El equipo de limpieza del Consejo era profesional y eficiente. Lo habían hecho 47,000 veces antes. Sabían exactamente cómo responderían las especies primitivas a una fuerza abrumadora. Se equivocaron. Los humanos no respondieron como otras especies. No aceptaron su destino. No enviaron mensajes finales poéticos. Gritaron de rabia y lucharon con todo lo que tenían. Y de alguna manera, imposiblemente, ganaron. ¿Cómo? Susurró Morun. Chen sonrió fríamente. Somos muy buenos aprendiendo de nuestros enemigos. Cada arma que usaron contra nosotros, la estudiamos. Cada tecnología que desplegaron, la copiamos y mejoramos. Los humanos tienen un don para tomar herramientas pacíficas y convertirlas en armas. Le mostró imágenes de ingenieros humanos trabajando frenéticamente en búnkeres subterráneos mientras la superficie ardía sobre ellos. Estaban desmontando piezas de naves de consejo estrelladas y reconstruyéndolas en algo nuevo. Su equipo de limpieza cometió un error, dijo Chen. Nos subestimaron. Pensaron que estaban luchando contra primitivos con tecnología básica. No se dieron cuenta de que estaban luchando contra una especie que se había estado preparando para la guerra desde que miramos por primera vez a las estrellas. Pero el Consejo dijo que la Tierra era preespacial, protestó Morun. El Consejo vio lo que queríamos que viera, replicó Chen. Los hemos estado observando durante décadas, aprendiendo sobre ustedes, preparándonos para el día en que decidieran que éramos una amenaza. La pantalla holográfica mostró las secuelas de la batalla. Naves de consejo en llamas cayendo la atmósfera de la Tierra. Naves humanas persiguiendo los supervivientes en retirada. Enviamos esa transmisión del grito por una razón, dijo Chen. Queríamos que todas las especies de la galaxia la escucharan. Queríamos que supieran que alguien finalmente había dicho no. Morun se quedó mirando la pantalla. ¿Estás diciendo que el Consejo ha estado asesinando especies durante miles de años? No todo el Consejo, corrigió Chen. Solo los que están a cargo. Las especies como las suyas son herramientas, idiotas útiles que creen que están preservando la historia cuando en realidad ayudan a encubrir un genocidio. Abrió archivos que mostraban la verdadera estructura del Consejo Galáctico. Las especies que Morun creía que eran socios iguales estaban en realidad divididas en diferentes niveles. En la cima estaban los arquitectos. Especies tan antiguas y poderosas que la mayoría de los miembros del Consejo ni siquiera sabían que existían. Los arquitectos mantienen la estabilidad galáctica evitando que cualquier especie se vuelva demasiado poderosa, explicó Chen. Permiten que las civilizaciones se desarrollen hasta cierto punto y luego organizan su extinción. Ha estado sucediendo durante millones de años. ¿Por qué? Preguntó Morun. Porque tienen miedo, dijo Chen simplemente. Miedo de que una especie más joven pueda superarlos. Miedo de que alguien pueda desafiar su control. Así que asesinan a rivales potenciales y lo hacen parecer natural. Se recostó en su silla. Pero cometieron un error con nosotros. Esperaron demasiado. Para cuando decidieron que éramos una amenaza, ya habíamos descubierto lo que estaban haciendo. ¿Cómo? Chen activó otra pantalla que mostraba comunicaciones interceptadas del Consejo. Hemos estado monitoreando sus señales durante 50 años. Rompimos su encriptación hace décadas. Sabemos sobre los cronogramas de extinción. Sabemos sobre los equipos de limpieza. Lo sabemos todo. Morun se sintió enfermo. Toda su vida se había dedicado a preservar la memoria de las civilizaciones muertas.
Ahora se enteraba de que en realidad había estado ayudando a sus asesinos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Información, dijo Chen. Necesitamos saber la ubicación de las bases militares del Consejo. Necesitamos los cronogramas de extinción para los próximos objetivos. Necesitamos códigos de acceso para sus bases de datos. No puedo traicionar al Consejo. Chen se levantó y caminó hacia la pared. Una sección se volvió transparente, mostrando el espacio exterior. Morun pudo ver cientos de naves de guerra humanas. Cada una estaba erizada de armas que parecían construidas a partir de tecnología del Consejo capturada, pero de alguna manera hechas más letales. Capitán, dijo Chen en voz baja. Su consejo asesinó a 47,000 civilizaciones. Planeaban asesinar a la mía. ¿Cómo es una traición detenerlos? Morun miró la flota humana. Cada nave representaba tecnología que no debería existir. Cada arma era un testamento a la determinación humana de sobrevivir. Si los ayudo, dijo lentamente, usarán esa información para atacar al Consejo. Sí, morirán miles de millones. Miles de millones ya han muerto. Solo nos estamos asegurando de que la matanza se detenga. Morun guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. ¿Qué garantía tengo de que los humanos no se convertirán en lo mismo contra lo que luchan? ¿Qué les impide tomar el lugar del Consejo como amos galácticos? Chen se volvió hacia él. Porque no tenemos miedo de la competencia. No necesitamos matar a rivales potenciales. Solo necesitamos asegurarnos de que nadie pueda matarnos. Se sentó de nuevo. El Consejo gobierna a través del miedo y el asesinato. Nosotros ofrecemos algo diferente. Una galaxia donde las especies no tienen que morir en silencio cuando enemigos poderosos deciden que son un inconveniente. ¿Y si me niego a ayudar? Entonces te vas a casa, dijo Chen simplemente. Informas de lo que has aprendido. Adviertes al Consejo que su secreto ha sido descubierto, y libramos esta guerra por el camino difícil. Sonrió, pero no había calidez en ello. De cualquier manera, capitán, la era de las extinciones pacíficas ha terminado. La única pregunta es, ¿cuántas especies más tienen que morir antes de que la matanza se detenga? El Dr. Helix no podía dejar de temblar mientras estudiaba los archivos de datos que la comandante Chen les había dado. La evidencia era abrumadora y horrible. Todo lo que había creído sobre la historia galáctica era una mentira. Miren esto, dijo a sus compañeros prisioneros. Sus múltiples patas chasqueaban nerviosamente contra el suelo mientras trabajaba. La extinción de los Velania hace 2000 años. Pensábamos que murieron por radiación solar cuando su estrella se volvió inestable. El capitán Morun miró por encima de su hombro. ¿Qué dice realmente? Su estrella fue desestabilizada a propósito. Alguien usó tecnología de manipulación estelar para causar las llamaradas de radiación. Los Velani murieron lentamente durante varios meses. Sus transmisiones finales hablaban de aceptar su destino y encontrar la paz en la muerte. ¿Pero eso es exactamente lo que muestran los registros?, dijo la oficial científica Velna, su forma de cristal atenuada por la angustia. Ese es el punto, replicó el Dr. Helix. Los mensajes finales pacíficos no eran naturales. Eran el resultado de un condicionamiento neuronal. Los Velani pensaban que estaban en paz mientras en realidad morían en agonía. Sistar, el oficial de comunicaciones, emitió un sonido de disgusto. ¿Cómo es posible? El Dr. Helix abrió otro archivo. Tecnología de manipulación neuronal. Hace que las víctimas se sientan tranquilas y filosóficas mientras están siendo asesinadas. Ha sido el procedimiento estándar para las operaciones de extinción de Consejo durante miles de años. La sala quedó en silencio mientras asimilaban esta información. Cada especie que habían estudiado, cada mensaje final pacífico que habían registrado era el resultado de un control mental tecnológico. Necesito ver los archivos completos, dijo Morun en voz baja. El Dr. Helix asintió y activó la base de datos completa. Lo que encontraron fue aún peor de lo que habían imaginado. El Consejo Galáctico no era solo una colección de especies aliadas. Era una jerarquía cuidadosamente diseñada con múltiples niveles de conocimiento y control. La mayoría de las especies, como la suya, no sabían casi nada sobre la verdadera estructura. En la parte inferior estaban las especies observadoras. Pensaban que eran socios iguales en el Consejo, pero en realidad solo eran herramientas. Registraban eventos de extinción, mantenían bases de datos y ayudaban a crear la ilusión de que la galaxia era un lugar pacífico donde las especies se extinguían naturalmente cuando no podían adaptarse. Por encima de ellos estaban las especies guardianas.
Sabían de las operaciones de extinción, pero creían que eran necesarias para la estabilidad galáctica. Proporcionaban las fuerzas militares y la tecnología necesarias para eliminar a las especies peligrosas. En la cima estaban las especies arquitectas. Estas eran las civilizaciones más antiguas de la galaxia, algunas con más de 10 millones de años. Tomaban las decisiones sobre qué especies vivían y cuáles morían. «Dios mío», susurró Velna. «No somos científicos. Somos cómplices». El doctor Helix encontró el archivo que lo aclaraba todo. Estaba etiquetado como Protocolo de Estabilidad Galáctica y describía el verdadero propósito del Consejo. Según el documento, la galaxia había estado una vez llena de civilizaciones en competencia. Las guerras eran constantes. Miles de millones morían en conflictos masivos mientras las especies luchaban por recursos y territorio. El caos duró millones de años. Las especies arquitectas habían sobrevivido porque eran las más fuertes, pero estaban cansadas de la guerra constante. Así que desarrollaron una estrategia diferente. En lugar de luchar directamente contra otras especies, gestionarían el desarrollo galáctico. Permitían que nuevas civilizaciones crecieran, pero solo hasta cierto punto. Cuando una especie se volvía lo suficientemente avanzada como para representar una amenaza, el Consejo organizaba su extinción. A veces a través de desastres naturales, a veces a través de conflictos diseñados con otras especies, a veces a través de una acción militar directa. La clave era hacerlo parecer natural. Las otras especies debían creer que la extinción era solo parte de la evolución galáctica. Si supieran la verdad, podrían unirse contra el Consejo. «Es brillante», dijo el doctor Helix con una admiración enfermiza. «Han creado un sistema en el que nunca tienen que librar una guerra real. Simplemente eliminan a los enemigos potenciales antes de que se vuelvan peligrosos». «Brillante y malvado», corrigió Morun. Los archivos mostraban la lista completa de especies objetivo. El Consejo mantenía cronogramas de extinción con cientos de años de antelación. Monitoreaba miles de civilizaciones en desarrollo, rastreando su progreso tecnológico y su potencial militar. Cuando una especie alcanzaba ciertos hitos, era marcada para su eliminación. «Miren esto», dijo Sistar, señalando una entrada reciente. Los humanos estaban programados para la extinción hace 3 años. Justo a tiempo. El doctor Helix encontró el archivo de evaluación de los humanos. Era una lectura inquietante. Los humanos habían estado bajo observación durante más de 200 años. El Consejo había notado su rápido desarrollo tecnológico, su naturaleza agresiva y su tendencia a unirse contra enemigos comunes. Todos estos rasgos los marcaban como una amenaza potencial. Pero el Consejo había cometido varios errores críticos en su evaluación. Primero, habían subestimado la inteligencia humana. El Consejo pensaba que los humanos eran solo otra especie primitiva que lucharía con armas simples y tácticas básicas. No se dieron cuenta de que los humanos habían estado estudiando la tecnología del Consejo durante décadas. Segundo, habían subestimado la unidad humana. El Consejo esperaba que los humanos se fragmentaran en facciones rivales al enfrentarse a la extinción. En cambio, la amenaza de aniquilación había unido a la humanidad como nunca antes. Tercero, habían subestimado la determinación humana. El Consejo esperaba que los humanos aceptaran su destino cuando comenzara la operación de extinción. En cambio, los humanos habían contraatacado con una furia sin precedentes. La transmisión del grito, dijo Velna de repente. Ese fue el momento en que el patrón se rompió. El doctor Helix asintió. Por primera vez en la historia galáctica, una especie se negó a morir en silencio, y fueron lo suficientemente fuertes como para que esa negativa se mantuviera. La puerta de su celda se abrió. La comandante Chen entró con otros 2 humanos, ambos con uniformes militares cubiertos de insignias que ninguno de los alienígenas reconoció. ¿Han revisado los archivos?, preguntó Chen. Sí, dijo Morun. Si esta información es precisa, entonces todo lo que hemos creído es una mentira. Es precisa, replicó Chen. La hemos verificado a través de múltiples fuentes. Su consejo ha estado asesinando civilizaciones durante millones de años. Uno de los otros humanos dio un paso adelante. Soy el general Martínez, comandante de la inteligencia militar humana. Hemos estado interceptando las comunicaciones del Consejo durante décadas. Sabemos de los cronogramas de extinción. Sabemos de los próximos objetivos. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar. Puntos rojos marcaban sistemas en toda la galaxia. Estas son las especies actualmente marcadas para la extinción,
dijo Martínez. Algunas están programadas para morir en los próximos 50 años. Otras tienen plazos más largos, pero todas están en la lista. El doctor Elix estudió el mapa con creciente horror. Cientos de especies estaban marcadas para morir. Civilizaciones que se creían a salvo, que creían estar protegidas por el Consejo, en realidad estaban siendo preparadas para ser asesinadas. Queremos detener esto, dijo Chen. Pero necesitamos su ayuda. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Morun. Códigos de acceso para las bases de datos del Consejo, ubicaciones de bases militares, horarios de transporte, frecuencias de comunicación. Chen se sentó frente a ellos. Necesitamos saber cómo opera el Consejo para poder desmantelarlo. ¿Y si nos negamos? Entonces millones de especies morirán en los próximos milenios, dijo Martínez sin rodeos. El programa de extinción del Consejo continuará hasta que sean la única vida inteligente que quede en la galaxia. La forma de cristal de Velna pulsó con angustia. Pero si los ayudamos a atacar al Consejo, miles de millones de inocentes morirán en la guerra. Miles de millones de inocentes ya están muriendo, replicó Chen. La única diferencia es que ahora mueren en silencio, creyendo que están experimentando desastres naturales o un colapso social inevitable. Activó otra pantalla que mostraba eventos de extinción recientes. La especie Corani murió el año pasado. Causa oficial: colapso económico que llevó a la desintegración social. Causa real: su moneda fue desestabilizada artificialmente por la manipulación económica del Consejo. Pasaron sus últimos meses en una guerra civil creyendo que habían fracasado como civilización. Los Morak murieron hace 6 meses, añadió Martínez. Causa oficial: impacto de asteroide. Causa real: manipuladores de gravedad guiaron 3 asteroides hacia su mundo natal. Pasaron sus últimos minutos transmitiendo fórmulas matemáticas, creyendo que compartían sus descubrimientos finales con la galaxia. El doctor Elix se sintió enfermo. ¿Cuántas más están programadas para morir este año? 17 especies, dijo Chen en voz baja. A menos que lo detengamos. La celda quedó en silencio mientras el equipo de consejo asimilaba esta información. Todo por lo que habían trabajado, todo en lo que habían creído, estaba construido sobre mentiras y genocidio. Si los ayudamos, dijo Morun lentamente. ¿Qué pasará después de que ganen? ¿Cómo sabemos que no se convertirán en el nuevo consejo? Chen y Martínez intercambiaron una mirada. Porque no queremos gobernar la galaxia, dijo Chen finalmente. Solo queremos que nos dejen en paz para desarrollarnos sin que alguien decida que somos demasiado peligrosos para vivir. El plan humano es simple, explicó Martínez. Exponer la verdad, acabar con los programas de extinción, dejar que las especies se desarrollen naturalmente sin interferencia. ¿Y si eso lleva a guerras?, preguntó Sistar. Entonces las especies librarán sus propias batallas y tomarán sus propias decisiones, replicó Chen. Eso es mejor que tener sus decisiones tomadas por señores supremos antiguos que asesinan a cualquiera que pueda desafiar su autoridad. Morun guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Si les doy los códigos de acceso, ¿cuántos mundos de consejo atacarán? Todos ellos, dijo Martínez sin dudar. Este sistema tiene que ser completamente destruido. No puede haber supervivientes que puedan reiniciar los programas de extinción. Eso es genocidio, protestó Velna. No, dijo Chen con firmeza. Genocidio es lo que ellos han estado haciendo durante millones de años. Esto es justicia. La primera señal de la tormenta que se avecinaba fue el silencio. En toda la galaxia, las estaciones de monitoreo del Consejo dejaron de recibir sus informes regulares. Las redes de comunicación se oscurecieron. Las naves de suministro no llegaron a sus destinos. Durante 3 días, los niveles superiores del Consejo asumieron que solo eran problemas técnicos. Al 4.º día, se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. El administrador supremo Belkaton del Consejo de los Arquitectos se encontraba en el centro de mando del mundo principal del Consejo, observando cómo los informes llegaban de toda la galaxia. Su forma antigua, mantenida con vida por tecnología más allá de la comprensión de las especies más jóvenes, temblaba con una emoción que no había sentido en millones de años. Miedo. Informe, ordenó, su voz resonando extrañamente en la vasta cámara. El coordinador militar Sean, un oficial de una especie guardiana, consultó sus pantallas con pánico evidente. Señor, hemos perdido contacto con 47 instalaciones militares.
Los escáneres de largo alcance muestran movimientos masivos de flotas en 17 sectores. Y hizo una pausa, sus tentáculos temblando. Continúa. Señor, estamos recibiendo la misma transmisión de cada instalación atacada antes de que se queden a oscuras. Muéstrame. La pantalla principal se activó, mostrando un mensaje simple repetido en docenas de frecuencias. Estaba en perfecto estándar de consejo, pero el acento era desconocido. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Humana Unida. Su operación de extinción contra la Tierra ha fracasado. Su secreto ha sido expuesto. Su reinado de terror ha terminado. Ríndanse ahora y enfrenten un juicio por genocidio o enfréntense a la aniquilación completa. Tienen 24 horas para responder. El mensaje fue seguido por algo que heló a Velcaton hasta sus huesos antiguos. Risas, risas humanas, salvajes y feroces y completamente sin piedad. Humanos, susurró Velcaton. Imposible. La operación en la Tierra se completó hace 3 años. Señor, dijo Sean débilmente. Según nuestros registros, la extinción humana fue un éxito. El equipo de limpieza informó de una esterilización planetaria total. Entonces, ¿cómo están aquí? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar en todo el centro de mando. La red de defensa orbital estaba detectando firmas masivas acercándose al sistema. ¿Cuántas naves? Exigió Velcaton. Señor, informó el operador de sensores. Cuento. Esto no puede ser correcto. ¿Cuántas? Más de 10.000 naves, señor. Todas usando firmas tecnológicas que coinciden con las de los atacantes de otros sistemas. Velcaton miró la pantalla táctica con incredulidad. La flota humana era más grande que cualquier cosa que el Consejo hubiera reunido en toda su historia. Cada nave parecía estar fuertemente armada con armas que claramente se basaban en la tecnología del Consejo, pero de alguna manera mejoradas. Abran un canal de comunicación, ordenó. La pantalla principal parpadeó y luego mostró el rostro de una mujer humana. Parecía joven para los estándares galácticos, pero sus ojos contenían la frialdad de alguien que había visto demasiada guerra. Administrador Supremo Velcaton, dijo sin preámbulos. Soy la almirante Chen. Tenemos que hablar. Esto es imposible, dijo Velcaton. La Tierra fue esterilizada. La especie humana se extinguió. La sonrisa de Chen era más fría que el espacio entre las estrellas. Intentaron matarnos en silencio, como a todos los demás. Esperaban que enviáramos mensajes finales pacíficos y muriéramos con dignidad. En cambio, gritamos nuestra rabia por toda la galaxia y contraatacamos. Una sola especie no puede derrotar a todo el Consejo. Una sola especie no podría, asintió Chen. Pero ya no estamos solos. La pantalla se dividió para mostrar firmas de flotas de toda la galaxia. Las fuerzas del Consejo estaban siendo atacadas simultáneamente por docenas de especies diferentes, todas coordinando sus ataques con los humanos. Imposible, repitió Velcaton. Las otras especies no saben la verdad. Creen en la misión del Consejo. ¿Lo creían? Dijo Chen, hasta que les mostramos la evidencia. Resulta que a la mayoría de las especies no les gusta enterarse de que son esclavos que ayudan a sus amos a cometer genocidio. Activó un flujo de datos que mostraba comunicaciones interceptadas del Consejo, bases de datos clasificadas y cronogramas de extinción. Todo ello estaba siendo transmitido en cada frecuencia que los humanos podían acceder. La verdad se está extendiendo más rápido de lo que pueden contenerla, continuó Chen. Cada especie marcada para la extinción se está uniendo a nuestra alianza. Cada especie guardiana que pensaba que estaba protegiendo la galaxia se está dando cuenta de que han sido herramientas de asesinato en masa. Velcaton vio cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. En toda la galaxia, las instalaciones del Consejo se rendían o eran destruidas. Naves que habían servido al Consejo durante milenios estaban cambiando de bando. La cuidadosa jerarquía que había mantenido el orden durante millones de años se estaba colapsando. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Justicia, dijo Chen simplemente. Rendición completa de todas las fuerzas del Consejo, acceso a todas las bases de datos y registros, confesión completa de los programas de genocidio y juicios para todos los involucrados en la planificación o ejecución de extinciones. ¿Y si me niego? La expresión de Chen no cambió. Entonces destruimos cada mundo del Consejo, cada estación, cada nave. Cazamos a cada arquitecto, cada guardián, cada observador que ayudó a mantener este sistema.
y nos aseguramos de que la civilización galáctica recuerde lo que les pasa a quienes cometen genocidio. Velcaton guardó silencio por un largo momento. A su alrededor, su personal de mando esperaba órdenes que él no podía dar. Las fuerzas militares del Consejo estaban dispersas por toda la galaxia, diseñadas para manejar pequeñas operaciones de extinción, no una rebelión coordinada por cientos de especies. Destruirían a miles de millones de inocentes, dijo finalmente. ¿Cómo ustedes hicieron?, preguntó Chen. ¿Cuántos miles de millones murieron en sus programas de extinción? ¿Cuántas especies fueron asesinadas para mantener su estabilidad? La almirante humana se inclinó hacia adelante. La diferencia es que nosotros les estamos dando una opción, algo que nunca les dieron a sus víctimas. Otra voz se unió a la transmisión. El capitán Morun apareció en la pantalla junto a Chen, sus escamas pálidas por el estrés, pero su voz firme. Administrador Supremo, dijo: he visto la evidencia. Los humanos dicen la verdad. El Consejo ha estado asesinando especies durante millones de años. Tiene que parar. Capitán Morun, dijo Velcaton con sorpresa. Sobrevivió a la misión de investigación. Sobreviví porque los humanos no son los monstruos que nos dijeron que eran, replicó Morun. Son la primera especie en la historia galáctica con la fuerza para decir no a la máquina de extinción del Consejo. Chen asintió. Estamos transmitiendo esa transmisión original del grito en cada frecuencia, a cada mundo. Queremos que cada especie en la galaxia la escuche. Que sepan que alguien finalmente se negó a morir en silencio. En las pantallas de todo el centro de mando del Consejo se reproducía la misma transmisión. El sonido de la rabia humana, el desafío humano, la negativa humana a aceptar la extinción. Estaba siendo escuchado por miles de millones de seres en miles de mundos. Y por primera vez en la historia galáctica, otras especies estaban empezando a gritar también. Su tiempo se ha acabado, dijo Chen. ¿Se rinden? Velcaton miró a su alrededor en su centro de mando. Su personal lo observaba, esperando su decisión. Algunos parecían esperanzados, como si la rendición pudiera salvarlos. Otros parecían resignados, comprendiendo que su antiguo imperio estaba realmente llegando a su fin. Si me rindo, dijo lentamente, ¿qué garantía tengo de que no nos ejecutarán a todos sin más? La misma garantía que les dieron a las 47,000 especies que asesinaron, replicó Chen. Ninguna, pero a diferencia de ustedes, creemos en la justicia, no solo en la venganza. Cooperen plenamente y vivirán para enfrentar un juicio. Resistan y compartirán el destino que le dieron a tantos otros. El centro de mando quedó en silencio, excepto por el sonido del grito humano que se repetía en todos los canales de comunicación. Finalmente, Velcaton tomó su decisión. Me rindo, dijo en voz baja. El Consejo se rinde. Chen asintió. Elección inteligente. Tienen 1 hora para transmitir la orden de rendición a todas las fuerzas del Consejo. Después de eso, cualquier resistencia será respondida con una fuerza abrumadora. La transmisión terminó, dejando a Velcaton solo con las ruinas de su antiguo imperio. Mientras preparaba la transmisión de rendición, podía oír el grito humano resonando desde cada altavoz de la galaxia. Ya no era solo una señal de desafío. Se había convertido en el sonido de la libertad, el ruido que hacen las especies cuando se niegan a aceptar su destino en silencio. Durante millones de años, el Consejo se había asegurado de que la transmisión final de cada civilización fuera pacífica, filosófica, una aceptación de la muerte. Habían perfeccionado el arte de la extinción silenciosa, pero los humanos lo habían cambiado todo. Le habían mostrado a la galaxia que a veces la única respuesta apropiada a la aniquilación no era la poesía, ni las matemáticas, ni la resignación pacífica. A veces, la única respuesta era un grito de pura rabia. Y ese grito había roto el silencio de eones, despertado a civilizaciones dormidas y derribado el mayor imperio de la historia galáctica. La era de las extinciones pacíficas había terminado. La era de la resistencia había comenzado, y había empezado con una simple verdad humana. Es mejor morir gritando que morir en silencio.